Hola gente, ¿cómo están? Ahora tenemos que seguir con la segunda parte del tema de especificación del modelo, en particular con el tema de variables cualitativas. Bien, entonces estas variables cualitativas o categóricas nos indican como le dice acá, la presencia o ausencia de ciertas características de los objetos o sujetos que estamos estudiando, ¿no? Personas, empresas, lo que fuesen. Los autos, por ejemplo, en el ejemplo de precio de autos. Eh, Esas variables, les dicen, se modelan a través del uso de variables denominadas binarias o ficticias, así se llaman, binarias porque toman valor 0 o 1, 1 o 0 como les dice acá, donde el 1 es la presencia de la característica determinada y 0 la ausencia. Por ejemplo, ser hombre o mujer, pues se podría modelar como una variable que se llama hombre, igual a 1 si es hombre, igual a 0 si es mujer, o se podría llamar mujer, igual a 1 y igual a 0 si no es mujer. Bueno, además de características o cualidades de las personas, se pueden modelar decisiones, ¿no? Por ejemplo, estudiar y trabajar, o solo estudiar para los jóvenes, eh, o directamente enrolarse en estudios de posgrado o no enrolarse en estudios de posgrado, ser un trabajador formal, sindicalizado o no sindicalizado, es una decisión, ¿no? Y también podría ser un estado que no depende, no es ni una cualidad en sí intrínseca de las personas, ni una decisión, sino que es el evento de muchas decisiones de otra gente. Por ejemplo, que una persona esté desempleada o empleada, es un estado, ¿no? Estado empleado o estado desempleado. La persona quiere trabajar, esa es su decisión, pero no consigue trabajo, entonces está desempleado. Y si consigue, está empleado. Pero en ese caso no sería una decisión personal, sino es un evento que depende de muchas cosas. Así que para todo este tipo de elecciones, estados o características intrínsecas de las cosas, eh, que se llaman todas variables cualitativas, porque son cualidades, no se pueden medir ni cuantificar en términos de métrica. Uno no está más empleado o menos empleado que otro, o uno no es más hombre o menos hombre, o más mujer o menos mujer, o sea, no hay una métrica, sino que simplemente la presencia o ausencia de un estado, característica o decisión, ¿no? Entonces, esas variables se suelen modelar entonces con variables binarias. El caso más sencillo es dos categorías. Tengo dos categorías, hombre-mujer, lo modelo con una variable binaria. 1 para hombre, 0 para mujer. Si tuviese más de dos categorías, vamos a ver después, que modelaría con dos variables binarias, ¿sí? Pero eso lo veremos después. Como ejemplo, le dice, siguiendo a Booldrich, dice consideremos un modelo con una variable continua x y otra variable binaria d, le llamo d. Fíjense que ahora el beta 0 le llamo b0, siguiendo la notación de Booldrich. El coeficiente de la variable d de dummy es delta, y la de la x continua sigue siendo beta o b1. Ahora es beta 0, que sería el b0, y beta 1 es el b1. Y delta a todos los coeficientes de las variables binarias, ¿sí? O dummies en inglés, dummies. Bueno, este puede ser interpretado como un cambio en la intercepción en la función de regresión. Fíjense que al usar una variable binaria que solamente toma valor 0 o 1, cuando la variable d toma valor 1, se multiplica 1 por delta 0 y me queda beta 0 por más delta 0 y nada más cuando d es igual a 1. Me queda esto, que y es igual a la suma de las dos constantes más el efecto de x por x, ¿no? Y cuando d es igual a 0, desaparece el término y me queda simplemente la función de regresión simple de y contra x. O sea que en el fondo son dos regresiones, dos ecuaciones de regresión simple, pero en una tengo una ordenada al origen diferente a la primera, ¿sí? Cuando d es igual a 0, tengo beta 0 de ordenada al origen, b0, y cuando d es igual a 1, b0 más delta 0. Así que simplemente un cambio en la ordenada al origen, es decir, que la presencia de la dummy me implica un potencial diferencial de ordenadas al origen y nada más, ¿sí? Después vamos a ver la interpretación del delta.
una interpretación. Por ejemplo, si I es salario y delta es la variable hombre o mujer, acá el delta, perdón, si D es la variable hombre, por ejemplo, 1, si es hombre, 0 si es mujer, el delta 0 podría ser un estimador de la brecha de género, ¿no? Esta famosa brecha de género se está estudiando mucho ahora, mayormente mal estudiada, pero se está estudiando mucho y hay buenos trabajos que la estiman bastante bien. Entonces, bueno, y por último tenemos que el grupo base o grupo de referencia es el que le vamos a llamar al grupo que tiene la DAMI igual a 0. En este caso, por lo menos, cuando tengo dos categorías, ¿sí? El caso que tiene la binaria igual a 0 es el llamado grupo base, que es el contra el cual se compara. Entonces, delta sería la diferencia en la media de I de pasar del grupo base al otro grupo, cuando la D es igual a 1. Es pasar de D igual a 0 a D igual a 1. Grupo base al otro grupo. ¿Cuál es el cambio en la ordenal origen? Delta 0. Sería entonces el efecto de pasar de un grupo a otro. Sería el efecto, por ejemplo, en el salario de pasar de ser mujer a pasar a ser hombre. O sea, en realidad no es pasar, en este caso literalmente, pero pasar de medir a un hombre a medir una mujer. ¿Sí? Bueno, sería el paso en este caso de medir mujer a hombre. Delta 0, en ese ejemplo. Bueno, en términos gráficos me quedaría esto, ¿no? Tengo dos rectas de regresión separadas por la ordenada al origen con la misma pendiente. Esto sería el ejemplito con una sola variable binaria que me modela un cambio en la ordenada al origen. Es decir, el efecto de estar en un grupo respecto del otro grupo. Un efecto constante de pertenecer a un grupo o tener una característica o no tenerla o haber tomado una decisión o no haberla tomado, ¿sí? Y el efecto de X permanece constante. Ven que el beta 1, que es el efecto de X, en ambos grupos es el mismo, es la misma pendiente. Es decir, que no estoy tocando, no estoy modelando diferencias en el efecto de X en ambos grupos. Entonces, ahora ven que lo más importante de las variables binarias es que me definen grupos. Agrupo las observaciones en grupos exhaustivos. O sea, tengo una base de datos de trabajadores. Si tengo una binaria de hombre-mujer, listo, incluye a todo el mundo, ¿no? Sí, salvando cuestiones ahora de género, supongamos que ahora puede haber un indefinido, pues serían 3 categorías, pero si es hombre-mujer, incluimos a todos. Igual autos. Autos en nuestra base de datos serían, por ejemplo, la variable binaria diésel, si el auto es diésel o naftero. Con las dos categorías sumo a todos los autos. No hay otro auto que no sea o diésel o naftero, ¿sí? O sea, es exhaustivo la suma de los grupos, ¿sí? Incluimos a todos. Bueno, antes de pasar a múltiples categorías, veamos un ejemplo, sobre todo en el caso más sencillo, siguiendo el do-file de especificación, el repaso 4. Si cargamos los datos originales y transformamos sobre todo lo que es la variable del logaritmo del precio, hacemos la variable LP del logaritmo del precio, porque esa la vamos a necesitar más adelante, y vamos a la parte de variables binarias, que estaba por acá, variables cualitativas, ¿sí? Bueno, fíjense que primero les propone que hagan un tabulado. Bueno, antes que nada está bueno, vamos a usar la variable diésel. Entonces, la variable diésel, vamos a hacer un tabulado de diésel, ¿sí? Un tabulate. Tengo diésel igual a 0 sería autos nafteros a nafta, y diésel igual a 1 sería autos a diésel, ¿no? Gasoil. Entonces, tenemos en este caso 21 datos de autos a diésel, ¿no? Es una muestra pequeña. Siempre tienen que tener cuidado en el tamaño muestral que no sea muy pequeño. 20 sería un límite o 15 sería como un mínimo, ¿no? Típicamente. Bueno, entonces, una vez que tenemos esa variable, puedo calcular la media del precio para autos diésel y autos naftero, lo cual se puede hacer en un solo comando, tabstat, precio, by diesel. Ahí me queda el promedio del precio para nafteros, 558.900, y para
para diésel, 497.381 pesos, ¿no? Bueno, y este sería el promedio general de todos los autos. Entonces, fíjense que si yo calculo la diferencia del precio promedio, diferencia de medias de precios promedios, 558.900 contra 497.000, o sea, nafteros menos gasoleros, digamos. La diferencia entre estos dos, la diferencia de medias me da 61.566. Esta es una diferencia de medias que en estadística 1 ustedes hacen la inferencia, si es igual a 0 o distinto de 0, un test de hipótesis, para ver si la diferencia de medias entre dos grupos cambia, en este caso entre grupos de autos nafteros y gasoleros. Fíjense qué pasa si hacen una regresión simple entre el precio y la variable binaria, diésel. Hacen la regresión, fíjense lo que obtienen como constante, 558.947. Ese es el promedio de los autos nafteros con la DAMI 0. ¿Sí? Y de coeficiente de diésel en la regresión obtienen 61.566, negativo, ¿no? Porque es al pasar de cuando diésel varía en 1, que es pasar de 0 a 1, pasar de naftero a gasolero, el precio medio se reduce en 61.000, que es exactamente lo que obtuvimos acá como diferencia de medias, 61.566, o sea, hacer la regresión con la variable binaria es estimar una diferencia de medias, ¿de quién? De la variable dependiente, precio. Diferencia de medias de los dos grupos de autos, ¿sí? Entonces, con la regresión estimo la diferencia de medias y también la constante, la ordenada al origen, que es el promedio del precio para el grupo de referencia, el grupo base, el que me decía acá que era el grupo base, caso de D igual a 0 llamado grupo base. En este caso, los nafteros, autos nafteros, ¿sí? Y en el fondo, fíjense que están haciendo una prueba de diferencia de medias entre dos grupos. Esta es la diferencia y acá ya le hacen el test. Ven qué tan significativa estadísticamente es. O sea que hacer una regresión simple contra una binaria es equivalente a hacer un estadístico T de prueba de hipótesis de diferencia entre medias de dos poblaciones o dos grupos, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Este es un estadístico T que se hace, con el que se hace la diferencia de medias en test de hipótesis, ¿sí? O sea que es lo mismo. La ventaja de esto es que ahora ustedes pueden agregarle más variables de control. De hecho, es raro que les dé negativo el efecto de ser diésel, ¿sí? Normalmente diésel son autos más caros, los autos gasoleros. Pero ¿qué pasa? Al comprar un auto diésel, normalmente puede haber un sesgo. Al no tener datos experimentales, que yo asignara a diferentes personas un auto diésel o naftero aleatoriamente, acá las personas eligen qué auto tener. Normalmente el que elige diésel es el que le va a hacer mucho kilometraje porque ahorra nafta con el diésel. Entonces, si va a hacer mucho kilometraje, compra un diésel. Claro, pero kilometraje, mientras más kilometraje tenés, te afecta negativamente el precio, ¿sí? Entonces, por vía kilometraje, el efecto que vos estimás acá de diésel puede estar sesgado, al menos por kilometraje. Y está bueno este ejemplo porque indica cómo al no usar datos experimentales, al solo usar datos que se observan de resultados de conductas óptimas, pueden haber estos sesgos. Resulta difícil encontrar el efecto causal de diésel en autos usados porque la gente, por un problema de selección, autoselección de la característica diésel, la gente de vuelta que elige diésel tiende a hacerle más kilómetros al auto, ¿sí? Y quizás a tenerlo más tiempo antes de venderlo, o sea que la antigüedad también al momento de la venta puede ser mayor. Y todo eso sesga el resultado, porque lo que se espera acá es que sea positivo y no negativo. Pero es consistente con un sesgo de que los diésel tienen mayor kilometraje, siendo que el kilometraje afecta negativamente el precio. O sea que acá estaría el efecto del kilometraje y la antigüedad que son negativos, sesgando, ¿no? Bueno, muy importante ese comentario para que vean la relevancia en todo lo que hagan de interpretación causal de estas estimaciones, ¿no? Un mero test de diferencia de medias acá no es suficiente, claramente, para ver el efecto de autodiesel. Bueno, ahora si hacemos la regresión del log precio contra antigüedad y diésel. Uso el log precio simplemente para que la diferencia, estamos haciendo esta, ¿no?
este caso, una DAMI y una X. X va a ser kilometraje y la DAMI va a ser diésel. Para que el efecto de la DAMI sea bastante grande, uso logaritmo de precio, ¿sí? Bueno, hacemos la regresión. La idea acá de hacer esto es llegar a un gráfico como este, pero con pendiente negativa porque la antigüedad tiene pendiente negativa, pero un cambio en la ordenada, para que ustedes vean cómo hacerlo y lo entiendan mejor. Hacen la regresión de logaritmo del precio contra kilometraje y diésel. Podría ser el precio también acá, pero como les digo, les queda muy chiquito el efecto de diésel al controlar por kilometraje, ¿no? Podrían hacerlo también. Y ahora hacen predict. Hago por separado con la predicción para diésel igual a 0 y diésel igual a 1. Se podría hacer sin este filtro. ¿Sí? Simplemente predict, pero yo lo hago así para graficar de diferente color los valores predichos para diésel y para naftero, ¿sí? Simplemente para eso hago esta predicción por separado. Entonces puedo graficar por separado. Podría hacerlo de otra manera, podría hacer el gráfico con el condicional, pero bueno. Y así ven que se ve dos rectas, una roja y otra verde. ¿Sí? La verde sería la de gasoleros, por eso hay poquitos puntos, los diésel, y los nafteros son los rojos. Ven que son dos rectas con la misma pendiente, son paralelas, porque tienen el mismo efecto de kilometraje. No incluí un término que modele una diferencia de estas pendientes, que eso vamos a hacer ahora después. Entonces son dos rectas paralelas, que es este ejemplo, está acá, en donde ambas difieren en la ordenada al origen, que hay poquita diferencia, porque acá la ordenada al origen, en los resultados, la constante, es de 6,59. Perdón, el cambio, esa es la ordenada, ¿no? Del grupo base, pero el cambio de diésel es 0,69, o sea, 0,07, perdón. Es muy chiquito, entonces en el gráfico sale así. La altura entre las dos rectas es 0,069, ¿sí? Poquito. Por eso están encimadas, pero sirve como ejemplo de lo que tenemos acá, en teoría. Bien. Entonces, volviendo a las diapositivas y pasando al caso de múltiples categorías, se tiene, por ejemplo, si tenemos tres categorías, en este caso, suponemos que tenemos solamente categoría primaria de educación formal de trabajadores, por ejemplo, secundaria y universitaria completas, ¿no? Si una persona que tiene universitaria incompleta estaría en secundaria, acá habrían solamente universitarios que terminaron la universidad, y primaria habría gente que terminó la primaria, ¿sí? O sea, no habría nadie, supongamos, ¿no? Por simplicidad, que tenga primaria incompleta, ¿sí? O que si lo hay, estaría acá también, bueno, eso no importa, pero en este caso supongamos que hay tres categorías, son exhaustivas, todo el mundo, de toda la muestra cae, nuestra población bajo análisis cae en una de estas tres categorías. Entonces, la pregunta es cómo modelar tres categorías, ¿sí? Entonces, para comparar, por ejemplo, acuérdense, acá tendría tres grupos, gente con primaria, gente con secundaria y gente con universitaria, trabajadores. Entonces, la idea siempre es comparar o modelar la media de una variable en función de esta categorización o agrupación. Podría ser los salarios de trabajadores, cómo funciona, o sea, explico salario, si es mi variable dependiente, mi variable I, en función de educación, con estas tres categorías, estos tres grupos de trabajadores. Bien, entonces, por ejemplo, siempre yo tengo que comparar, ver qué pasa si paso de un grupo a otro. En este caso podría pensar cuál sería mi grupo base. Siempre conviene que el grupo base, como antes era mujer, con dos categorías, ahora cuando es un grupo, categorías que se pueden ordenar de menor a mayor, por ejemplo, primaria, secundaria y universitaria, quizás sea más lógico elegir un grupo base de un extremo, o primaria o universitaria. No hay regla, o sea, podrías elegir la secundaria, es arbitrario. ¿Pero por qué? Porque entonces todo lo que yo estimo podría ser en función o contra primaria. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el efecto sobre salarios de pasar de primaria a secundaria? Y luego de primaria a universitaria. ¿Se dan cuenta? Siempre las diferencias son contra la categoría de referencia y si ponemos un extremo es más lógico ver
una vez que estimo el efecto de secundaria y universitaria, saber que los dos son contra la categoría más chica, ¿no? Y a veces permite pensar más lógicamente. Pero no hay ninguna regla, puede ser de otra, cualquiera puede ser la categoría base, ¿no? Entonces, por ejemplo, para comparar les dice la educación secundaria y la universitaria con la primaria usamos dos variables binarias. Si son tres categorías, con dos binarias es suficiente, porque si una que sería secundaria indicaría si perteneces al grupo de secundaria. Universitaria igual a 1 indicaría si perteneces al grupo de universitarios. Entonces, si no tenés 1 acá en secundaria y no tenés 1, o sea, tenés 0 en secundaria y 0 en universitaria, en esas dos dummies, perteneces por defecto a primaria. O sea que con dos dummies, dos binarias 0, 1, 0 y 1, ya modelaría las tres categorías, pertenencia o no pertenencia a los tres grupos. ¿Sí? Entonces tengo estas dos, secund igual a 1, si tiene secundaria, o 0 si no tiene, y universitaria lo mismo, ¿no? Entonces la categoría contra la cual se compara es, el grupo de referencia, el grupo base, es primaria. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa si tengo múltiples categorías? Bueno, sería este caso. La regla que acabamos de describir, pero más de tres categorías, sería que si tengo n categorías, puedo modelar esas n categorías o n grupos en base a n-sum variables binarias, ¿sí? Porque como dije, el grupo de referencia siempre va a quedar automáticamente definido una vez que tenga n-sum variables binarias. Para las observaciones que tengan 0 en estas n-1 variables binarias, va a ser el grupo de referencia. O sea que ya tendría indicadas los n grupos o n categorías. Si hay demasiadas categorías, le dice, puede ser útil agruparlas en algún grado. Y relacionado a esto, dice, al agruparlas es importante que el tamaño de cada grupo no sea demasiado pequeño. Tiene que ver con lo que vimos acá al principio en Stata, que el grupo de diésel, autos diésel, ya es pequeño, ¿sí? Si yo ahora divido el grupo de diésel, que esto lo voy a dar de tarea, ¿no? Así que eso evalúenlo ustedes. Está en la tarea que ahora les voy a mostrar. Pero si yo encima divido los autos diésel entre los que tienen baúl y los que no tienen baúl, sí que es otra variable de la base baúl, ¿sí? Esta. Si yo subdivido, vuelvo a dividir, ya me puede quedar un tamaño muestral muy chiquito, ¿sí? Entonces, cuando tenga grupos chiquitos de pocas observaciones en la muestra, es útil, les dice, agrupar quizás, ¿sí? Entonces, pueden ser que tengan provincias de Argentina, algunas provincias tienen muchas observaciones como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, pero quizá unas provincias chicas tengan poquitas observaciones, por ejemplo, encuestas a pymes que tienen en todas las provincias. Entonces, por ahí agrupan el NEA, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, como un solo grupo para llegar a un tamaño muestral grande, ¿no? A, qué sé yo, 30 empresas o 40 empresas. Cada provincia tiene 10 empresas, 10 es un tamaño chico para usarlo por sí solo como grupo, para ver una diferencia de una variable entre esas pymes, entre provincias. Así que las agrupan en la región NEA, ¿no? En cambio, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que tienen cientos de empresas o de observaciones, las dejan como a nivel provincia. Eso podría ser una alternativa. Tener en cuenta en el agrupamiento el tamaño muestral siempre, ¿no? Para que no les quede tamaños muestrales muy reducidos en los grupos. Bien, entonces, esto con respecto a la agrupación. Sobre todo también puede ser útil cuando hay demasiadas categorías y quieren achicarlas, ¿no? Hacen grupos más grandes de personas y achicando las categorías. Supónganse que tienen una encuesta que prueban un sabor de un nuevo producto, de un nuevo helado, y tienen que les gusta de 1 a 10. Quizás hacer 9 categorías para representar las 10 calificaciones o notas elegidas al nuevo sabor del helado, sería mucho. Entonces van agrupando de a 2 o de a 3 notas, ¿no? Entonces la gente que dijo, le pongo una calificación de 1, 2, 3, la más baja, le llamo baja. Los que pusieron 4, 5, 6, les llamo media. Y a los que hicieron de 6 para arriba, les llamo calificación alta. Por ejemplo, y tengo 3 categorías con 2 binarias, ¿sí?
Bueno, el tema de las interacciones entre binarias. De esto tiene que ver la tarea que les comenté. Hacer interactuar binarias es como subdividir los grupos ya existentes. Es decir, es el caso de por ejemplo, acá tener baúl y diésel, ¿no? Por un lado tengo los grupos separados entre diésel y nafteros y diésel. Pero ahora si hago un tab de baúl, ¿sí? Voy a tener solamente 5 sin baúl y 207 con baúl. Bueno, no importa el tamaño muestral. Acá ya sabemos que es muy pequeño esto. Pero fíjense que si yo combino baúl con diésel, ¿sí? Haciendo una interacción, interactuando, gen, le voy a llamar inter de interacción igual a baúl multiplicado por diésel. Ya vimos interacciones, así que esto es lo mismo, nada más que ahora son dos variables binarias. Bueno, ¿qué sucede? Creo una variable nueva que es binaria, que es inter, si al multiplicar baúl y diésel. Al multiplicar, fíjense que cuando una de las dos valga 0, esto va a valer 0, igual que cuando las dos valgan 0. Solo cuando las dos valgan 1, inter va a valer 1. Es decir, que inter es una indicadora, una dummy, que les indica si el auto tiene baúl y además es diésel, ¿sí? Las dos cosas, si tiene las dos características. Entonces, si hacen un tab de inter, van a ver que tiene muy pocas, no, perdón. No son tan pocas porque fíjense que las que tienen, todas las que tienen baúl, también tienen, todas las que tienen baúl, sí, la que tienen igual a 1, la que tienen baúl, las 207, también son diésel, que eran 21, o sea que les quedó un grupo de 21 autos que tienen baúl y son diésel, ¿está bien? Deben ser estos autos como los Peugeot, ¿sí? 408 que son diésel, hay también algunos Cruze que son diésel, bueno, el Cruze con baúl, que son diésel, deben ser de estos autos todos con baúl, ¿sí? Entonces, estos serían un cruce entre variables, entre dos variables, dos características. Estos 21 autos que tienen uno en Inter tienen tanto baúl como son diésel, ¿sí? Repito, fue casualidad que todos los diésel, los 21 diésel, tenían baúl. Están todos. Bueno, pero no hay ningún problema con esto se puede usar igual. Bien, entonces, cuando multiplicamos dos binarias, se crean un grupo adicional, ¿sí? Porque se crea una binaria más, que separa entre grupos. Entonces, en el caso, repito, de los autos tendríamos 4 grupos, ¿sí? 4 grupos. Diésel con o sin baúl y, nafteros con o sin baúl. Aunque en este caso particular no hay diésel sin baúl, ¿sí? Pero bueno, es un caso particular de esta base de datos nomás. Pero en principio, cualitativamente, son 4 grupos. Entonces, en el ejemplo acá les hace interactuar, teníamos la variable hombre, igual a 1 si es hombre, 0 mujer, y secundaria y universitaria, así para educación. Si yo interactúo hombre con secundaria y hombre con universitaria, ¿sí? Obtengo estas 3 variables binarias más estas 2. Obtengo 2 variables binarias más. Estas son indicadoras de hombres con secundario completo y hombres con universitario completo, ¿sí? El grupo base, ¿cuál va a ser? Mujeres con educación primaria. O sea, la combinación de grupos bases que tenía la variable hombre, que eran las mujeres, y la educación primaria, que era la variable, la categoría base en educación, ¿sí? Mujeres con educación primaria. Son las que tienen 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 en esta y 0 en esta. Quedan por defecto en el grupo base. Fíjense que secund, entonces va a ser el indicador o el coeficiente de secund va a ser el correspondiente a mujeres con secundaria, porque hombres con secundaria estarían captados por el efecto de esta variable. El efecto de la variable universitaria sería representativo de las mujeres universitarias, ¿sí? Porque hombres universitarios ya están captados por esto. Entonces lo que queda como efecto en la variable unip original, si está esta interacción, entonces es
es para el grupo mujeres universitarias, ¿sí? Entonces, las interacciones representan a hombres con secundaria y a hombres universitarios, estas dos, que ya habíamos dicho. Bueno, como esto suele, cuando hay muchas categorías, muchas variables e interacciones, se puede prestar a confusión esto de los efectos, así que siempre está bueno hacer un análisis como está acá en esta diapositiva. Siempre escribiendo exactamente para interpretar los coeficientes de los resultados, escribiendo estas ecuaciones. Porque, por ejemplo, es fácil este caso, ¿no? Bueno, el modelo de este caso que estamos analizando sería, por ejemplo, los salarios que dependan de si es hombre, si tiene secundario o universitario, o si es hombre con secundario y hombre con universitario. Estamos viendo si estos 6 grupos, mujeres con primario, con secundario y con universitario, o hombres con primario, secundario y universitario, son 6 grupos, varían en cuanto a variable I, en cuanto a la esperanza de I, ¿sí? Y controlando además por la variable X, que puede ser la antigüedad laboral, ¿sí? Entonces está bueno, tenemos género, educación y antigüedad. Eso se puede hacer con la EPH, encuesta permanente de hogares, se puede hacer este modelo. Entonces tengo, ¿cuál sería el efecto de, por ejemplo, de ser, por ejemplo, ser hombre igual a 0, es decir, ser mujer, tener secundario completo, ¿sí? Y obviamente universitario no, y no tener universitario. Entonces fíjense que el resultado, al ponerle 0 a hombre en todas estas variables, acá 0, acá 0, acá 0, solamente me queda el beta 0 más el delta 2, que el delta 2 es para secundario, ¿sí? Como universitario 0 también, esta desaparece y esta desaparece, bueno, también desaparecía por hombre. O sea que lo único que me queda es el beta 0 más delta 2 más beta 1 por x. Entonces, la ordenada al origen me queda beta 0 más delta 2. Esto siempre se compara contra el grupo de referencia. El grupo de referencia es este, todo 0, hombre, secundario, universitario. Y por lo tanto las interacciones son 0 también. Entonces me queda esta ecuación más sencilla, con su ordenada al origen. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Y de quién es esta ecuación? Del grupo base, mujeres con primario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el grupo base y mujeres con primario y esto que es mujeres con secundario? Delta 2. Es la única diferencia. Es el efecto de pasar, efecto sobre I, sobre salario, por ejemplo, de pasar de ser mujeres con primario a mujeres con secundario, ¿sí? Ahí es fácil, porque es un solo coeficiente el que me da ese efecto. Ahora, ¿qué pasa si pasamos de la base mujeres con primario a hombres, hombre igual a 1, con universitario? Ahí se complica un poco, porque hombre y universitario son 1 ahora, y secundario 0. Entonces, esto es 1, existe el delta 1, secundario 0, esto desaparece, universitario está, es igual a 1, delta 3 necesito también, hombre con secundario desaparece porque secundario 0, pero hombre con universitario queda, su delta 5 queda. Entonces me queda beta 0, la ordenada origen original, más delta 1, o sea, beta 0 sería la ordenada al origen del grupo base, ¿no? Mujeres con primario. Después tengo que sumarle a la nueva ordenada al origen delta 1, delta 3 y delta 5, ¿sí? Todo. Lo cual en sí no tiene sentido cada uno por separado, lo que tiene sentido es todo junto, toda esta diferencia. Delta 1 más delta 3 más delta 5. ¿Qué es esta diferencia? La suma de estos tres, la diferencia entre en ordenada al origen de este grupo y el base, el de referencia, beta 0, ¿sí? Se elimino beta 0 acá y la diferencia de pasar de el grupo base, mujer con un primario, al grupo hombre con universitario, la diferencia es delta 1 más delta 3 más delta 5, la suma de las tres. Ven que es un poco engorroso o se presta a confusión si uno lo hace en el aire, pero haciéndolo con matemática es sencillo, se ve claramente que la suma de estos tres coeficientes, que van a ser estimaciones del estata, es la diferencia entre grupos, base y hombre con universitario. ¿Está? Bueno, eso es para que no siempre lo hagan de esta manera ante la duda, ¿no? Para no confundirse. Bueno, otras interacciones combinarias, está la posibilidad también de hacer interactuar una binaria, que le llamo D, con la continua, con X, ¿sí? Esto es justamente porque decíamos que hasta ahora
veíamos que la pendiente, el efecto de X, es el mismo en los dos grupos en este caso, ¿sí? Pero podría ser distinto, podría ser este grupo tener más pendiente, o sea, un efecto más grande que de X, que en este grupo, ¿no? Podrían ser distintos. Bueno, esto es lo que captamos en este caso cuando interactuamos binaria con continua. Damos la posibilidad que la pendiente, o sea, el efecto de la variable X, cambie entre grupos. Eso me permite modelar la interacción entre la dummy y la X, que sería simplemente multiplicar la dummy con la X, ¿no? Multiplicar. Y podría darme esto, ¿no? Los dos grupos tienen una recta cada uno con diferente pendiente, no solamente con diferente ordenada al origen, como antes, sino que en vez de ser paralelas las rectas, se cruzan. O podrían no cruzarse, ¿no? Esta que está acá, si está más abajo que esta, no se cruzarían nunca. Bueno, se cruzarían para este lado negativo, ¿no? Pero bueno, en el cuadrante positivo, digamos que es típico de economía, tener todo positivo, salarios y antigüedad, por ejemplo. Entonces pues, podrían ser los grupos de hombres y mujeres. Supongamos que este es el grupo de hombres que tienen una ordenada al origen más grande. Para hombres con baja educación, esto es bastante usual. Para hombres con baja educación se nota una diferencia salarial alta. Pero en la medida que aumenta el grado educativo, las mujeres recuperan la diferencia y le ganan a los hombres. O sea, las mujeres con universitario, por ejemplo, tienden a ganar en muchos lugares más que los hombres con universitario. O con mayor, en este caso sería eso sería años de educación acá, pero en este caso antigüedad, bueno, habría que ver. Pero con educación se suele dar lo que les digo, o sea, se cruzarían las rectas. Pero se entiende, es un grupo hombres y mujeres y el efecto de una variable X, antigüedad, años de educación, lo que fuese. Horas de capacitación, bueno, con economía laboral. Bueno, entonces básicamente, ¿en qué consiste esto? Tengo la variable Y, la ordenada al origen del grupo base, la diferencia en la ordenada al origen al agregar el otro grupo, ¿sí? Que después se suma, el efecto de X en el grupo base y el delta 2 sería lo que le sumo al efecto de X cuando estoy no en el grupo base, sino en el otro grupo, con la DAM igual a 1. Fíjense, DAM igual a 0, tengo la ecuación de regresión simple. Ordenada al origen beta 0, pendiente beta 1. Ahora, si la DAMI es igual a 1, como está la DAMI acá ya con el delta 1 y además hay una interacción DAMI X con el delta 2, no solamente me va a cambiar la ordenada al origen, le sumo a beta 0 el delta 1, como antes, sino que ahora le sumo a la pendiente beta 1 el delta 2, ¿sí? De la interacción. ¿Ven? Saco factor común X acá y la DAMI vale 1, entonces sumo beta 1 más delta 2. Y esta es la nueva pendiente del grupo con la DAMI igual a 1. Entonces, esto se interpreta como un cambio en la pendiente de la función de regresión de cada categoría. O sea, el delta 2 sería el cambio en la pendiente, ¿sí? O el efecto de X. ¿Tá? De beta 1 paso a beta 1 más delta 2. Delta 2 sería la diferencia. ¿Sí? Acá está, bueno, lo mismo graficado. Bueno, eso, un ejemplo de esto que acabamos de decir es esto que está acá, ¿no? Vemos si el efecto de kilometraje, que sería la variable X, la variable continua, cambia entre naftero y diésel. ¿Tá? Entonces tengo que generar con el generate la interacción entre kilometraje y diésel. Hasta ahora tenía el mismo efecto entre diésel y no diésel acá. Cambio en ordenada al origen con diésel, pero el mismo efecto en kilometraje. Ahora quiero ver si el efecto de kilometraje cambia. Entonces hago la interacción kilometraje por diésel, ejecuto y corro la regresión. El logaritmo de precio contra kilometraje, diésel y su interacción. Me queda, diésel no es significativo, pero no está tan lejos de serlo, y la interacción sí es significativa, al menos al 10%, y está cerquita de serlo al 95%. Kilometraje sí es significativo, ¿sí? Pero lo importante es ver que si la interacción es significativa, quiere decir que el efecto de kilometraje sí podría estar cambiando entre naftero y diésel, ¿sí?
acá como el grupo es de diésel, son los gasoleros, los que tienen diésel igual a 1, este sería la diferencia a favor de los que tienen diésel, del grupo de diésel contra el naftero, que es positivo. Quiere decir que cada kilómetro que aumento tiene un efecto negativo en los nafteros, pero si es diésel, se reduce ese efecto negativo, ¿sí? De hecho, fíjense que es positivo, pero menor al efecto de kilometraje, o sea, de los diésel. O sea que al restar esto negativo con esto, al sumar, sumar menos 7 con 4 me queda menos 3, más o menos, redondeando. Los dos tienen el mismo exponencial, ¿no? 0,6. O sea que restando 7 sumando menos 7 y 4 me queda menos 3. O sea que sería que cada kilómetro para los nafteros le resta menos 7 y los ceros, ¿no? Exponencial de 6. Y para los gasoleros, cada kilómetro no le resta menos 7, sino menos 7 más 4, que es 3. Menos 3. Menos 3. O sea, menos 7 me voy a menos 3. ¿Se entiende la diferencia? Acá, esto sería la diferencia, ¿sí? Entre las dos pendientes. Sumándolas me da la pendiente del grupo de los diésel. Bueno, eso piénsenlo. El coeficiente de diésel se sigue interpretando de la misma manera. Es la diferencia en la ordenada al origen entre un grupo y otro. Y se interpreta como cuando paso de un auto naftero a uno diésel, cuando paso de 0 a 1 en esta variable, el precio se reduce en 0,22%. Acuérdense que al tomar el logaritmo de precio, ¿sí? Esto es un cambio multiplicando por 100 me da el cambio porcentual en el precio, ¿no? Bueno, acá no lo hice porque tenía muchos ceros, pero se entiende que la diferencia también hay que multiplicarla por 100, este coeficiente, y me queda el cambio por cada kilometraje, que es muy chiquito porque la variable kilometraje se está midiendo en decenas de miles, ¿no? Por lo menos cientos de miles, así que es normal que tenga un coeficiente pequeño, ¿no? Pero es significativo. Bueno, siguiendo con el ejemplo, hago después de esa regresión el predict, le llamo pre 3 y pre 4, separando diésel y no diésel, para poder graficar de otro color, ¿no? Las dos rectas. Ven que ahora me tiene que quedar las dos rectas con diferente pendiente. No es que se ve muy bien, pero acá ven una línea verde con una pendiente con un efecto de kilometraje distinto a la línea roja. La línea roja tiene un efecto más pronunciado negativo, que son los nafteros. Y los diésel tienen un efecto menor, negativo pero menor. Esta sería la que dice menos 7, exponencial es menos 6. Y esta sería la que tiene menos 3, que sería el menos 7 más 4. Me queda menos 3 dependiente, ¿sí? Con el exponencial a la sexta, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplito de la aplicación de esto, nada más que con pendiente negativa, ¿no? Dos rectas que se cruzan, las tenemos acá en el gráfico, en la recta roja y la recta verde, que se cruzan, ¿sí? Con diferente pendiente entre diésel y naftero, ¿está? Bueno, cuando yo quiero hacer una diferencia, ven que con las variables binarias estamos trabajando con grupos, diferentes grupos. Acá tengo dos grupos con uno con una recta de regresión distinta. Puede tener pendiente distinta o como tenía acá, pendiente idéntica, igual pendiente. Bueno, si yo quiero ver si los dos grupos, en este caso siempre son dos grupos, ¿no? El test. Si dos grupos difieren en las rectas de regresión, ya sea en la ordenada al origen solamente o solamente en las pendientes o en las dos cosas, como acá cambian en ordenada y en pendiente. Si yo quiero saber si dos grupos cambian en cualquier cosa, ¿no? En cualquier cosa, en la pendiente o en la ordenada al origen, puedo hacer lo que se llama prueba, lo que dice acá, prueba de diferencias entre grupos o cambio estructural. Cuando escuchen hablar de cambio estructural, se refiere a si cambia la estructura de la ecuación de regresión, ¿no? Si esta recta es distinta de esta, básicamente. Si esta ecuación de regresión cambia entre los dos grupos.
Fíjense que, si justamente acá está bueno, porque fíjense que implica que cambie o no cambie. Si este grupo tiene esta recta de regresión y no hay cambio estructural, cuando yo paso de d igual a 0 a d igual a 1, tendría que tener la misma regresión para que no haya cambio estructural. Si hay un cambio entre los dos grupos, lo que me da el cambio es o el delta 1 o el delta 2 distintos de 0, o ambos distintos de 0. O sea, si los dos son 0, delta 1 y delta 2, entonces estoy en este mundo, por más que me cambie de grupo. Entonces, el test, ¿cómo testeo si cambia o no la regresión? Fácil. Testear si delta 1 o delta 2 y o, digamos, delta 2 es distinto de 0. Es decir, testear básicamente un test, hacer un test F de significatividad conjunta, que ya vimos, de la dummy, del coeficiente de la dummy, delta 1, y del coeficiente de la interacción delta 2. Testeo esas dos restricciones, delta 1 igual a 0 y o delta 2 igual a 0, y si rechazo eso, si logro rechazar que son igual a 0, cualquiera de las dos o ambas, entonces existe cambio estructural. Es decir, que la hipótesis nula de ese estadístico F sería no hay cambio estructural, o sea, delta 1 es 0 y delta 2 es 0, o sea, ambas son 0, ¿no? No hay cambio estructural. Si se rechaza eso, listo, hay cambio estructural. No me importa qué es lo que cambió, si la ordenada o la pendiente, pero hay cambio estructural y puedo rechazar la hipótesis de no cambio estructural. Es lo que le dice acá, ¿no? Entonces, pues eso puede ser testeado simplemente como probando la significatividad conjunta de la binaria y sus interacciones. En este caso había una. Así, acuérdense que el test F tiene un modelo restringido, un modelo irrestricto. El irrestricto sería el modelo completo, estimar el modelo completo con todas la binaria y la interacción. Y el restringido sería estimar este modelo básicamente solamente, ¿no? Entonces, es lo que les dice acá. El modelo irrestricto incluiría la binaria y interacciones y el restringido las excluiría. De la estimación de estos modelos obtendríamos el estadístico F con el que buscamos rechazar la hipótesis nula de no cambio. ¿Sí? Bueno, es lo que acabamos de decir. ¿Está bien? ¿Cómo lo harían acá? Acá podrían testear también. No están originalmente, pero vamos a incluirla. Vean que hacen esta ecuación que trae Diesel, o sea, la dummy y la interacción. Entonces, acá abajo podrían agregarle prueba de cambio estructural. Y lo hacen con el estadístico F. Ya vimos que eso se hace con el t-test. ¿T-test de quién? De la dummy, Diesel y de su interacción, KD. O sea, todo donde esté involucrada la dummy en una interacción y la propia dummy se testea para ver el cambio estructural, si cambia entre los dos grupos cuya pertenencia está modelada con la dummy, ¿no? Perdón, vamos a ver. Vamos a correr de vuelta esto. Ah, no, perdón. No es t-test, es test. Ahí está, ahora sí. Me da un error. El comando test hace el test el test F de restricción de exclusión conjunta de las dos variables. ¿Sí? Testeo de que Diesel es 0 y KD es 0. ¿Sí? Simultáneamente dos hipótesis. Esa es mi hipótesis nula. Y acá veo que con un p-valor de 0,07, digamos que a un 90% de confianza, o hasta un 93 casi, podría rechazar estas hipótesis, ¿sí? La hipótesis nula. Es decir, que habría cambio estructural. Esta es la hipótesis de que no hay cambio estructural, ¿sí? De que la dummy y la interacción que modelan estas diferencias de ecuaciones de regresión son 0. Entonces no hay cambio estructural. O sea que estoy medio en la duda, ¿no? Estoy medio en la duda porque no son tan grandes los cambios en la ordenada al origen y en la pendiente. Pero a un 90% podría rechazar el no cambio y quedarme con el cambio estructural, con que sí hay cambio estructural. De hecho, vimos en los gráficos que las pendientes estimadas cambian, ¿no?
y la ordenada. No mucho, pero cambia. Bueno, acá les decía la tarea que modelen la interacción entre las dos binarias, diésel y baúl. Esta sería una interacción entre diésel y baúl. Modélenlo e interpreten como vimos en la teoría, eso de tarea. Bueno, el último tema que nos queda ver es la heterocedasticidad. Vamos a verlo rápidamente, algo de esto ya lo hablamos en una prueba. Pero básicamente la heterocedasticidad implica que la varianza de U no es constante, eso ya lo vimos, sino que es diferente para cada valor de X. Entonces, con heterocedasticidad, los estimadores, los betas estimados de MCO, continúan siendo insesgados y consistentes, o sea que no afecta el insesgamiento y la consistencia, la heterocedasticidad. Pero los errores estándar de los estimadores, ¿sí?, van a ser sesgados e inconsistentes si existe heterocedasticidad. O sea, a ver, los errores estándar que calculamos en las clases pasadas, con las formulitas de la clase pasada, ¿sí?, se pueden calcular con otra fórmula esos errores estándar para que ya no sean sesgados e inconsistentes. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. El ejemplo de heterocedasticidad en la recta de regresión simple sería este, ¿no? Los errores alrededor de este punto, alrededor de la media en esta recta, acá tienen menor variabilidad, menor dispersión que acá y que acá. Acá tiene mayor dispersión. O sea, a medida que aumenta X, aumenta la volatilidad o la variabilidad del error, ¿sí?, es decir, de las observaciones de Y alrededor de la recta. Ese es el error, ¿no? Bueno, la formulita vean qué pasa con la fórmula de la varianza del beta 1, del beta de MCO, cuando hay heterocedasticidad. Regresión simple, ¿no? Regresión simple. Y contra X1. Entonces, la formulita de regresión simple se puede, como ya hicimos en el capítulo 2 de Booldrich y en las diapositivas, vimos que se puede expresar de esta manera, con este término como el que genera tanto el error muestral como el relevante para la volatilidad, la varianza, porque está el error U, ¿sí? Entonces, a esta fórmula aplicamos varianza del beta 1 condicionada a las X, acuérdense. O sea que todo lo que depende de las X queda tal cual elevado, que se trata como constante, perdón, o sea que esto estaba tal cual como constante, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Como aplico una varianza. La constante queda elevado al cuadrado, y lo único que es variable, que no depende de X, es U. Entonces, al aplicarle varianza de U, condicionada a las X, jugaría el supuesto de homocedasticidad, pero ahora no juega más un supuesto, así que este sigma cuadrado sub I ya no es constante. Entonces estamos en presencia de heterocedasticidad. Ya puede variar con las X sobre todo, ¿sí? Bueno, esto es el STC, ya lo habíamos definido. Así que tendría que tomar esta fórmula como nuevo estimador de la varianza, ¿sí? Pero tengo que estimar este sigma cuadrado de I, que no lo puedo estimar con la formulita que vimos antes porque esto varía con cada X. Entonces, ¿qué hace la teoría? Una propuesta es estimar esta fórmula, pero reemplazando este sigma cuadrado sub I, que varía con cada observación, por el residuo al cuadrado, U sub I al cuadrado, ¿sí? Esta formulita se puede mostrar con teoría estadística, que es un estimador consistente, aunque sesgado pero consistente, de esta varianza, ¿sí? Esta varianza, que es la teórica, la verdadera. Es decir, un estimador válido. Válido porque es consistente, ¿sí? Bajo heterocedasticidad. O sea que nos serviría como estimador bajo heterocedasticidad. Así que bueno, para el modelo de regresión múltiple, algo parecido, tendríamos esta formulita, ¿sí? O sea, no vamos a entrar en detalle, pero acá tengo los residuos de la regresión de XJ contra todas las demás. Bueno, ya lo que vimos, el residuo de la parcialización, pero en vez de sigma cuadrado reemplazamos por el residuo del modelo elevado al cuadrado. Entonces, esto también es un estimador consistente en regresión múltiple, para un beta J de la regresión múltiple, ¿sí? Y acá está, bueno, este era el residuo que ya sabíamos. O sea que estas dos formulitas para regresión simple y para regresión múltiple puedo usarla para estimar la varianza y por lo tanto su raíz cuadrada de esto, que es el error estándar. ¿Qué es lo que estira el stata? Acá, ¿no? En la salida, el error estándar, standard error. Nada más que este sería inválido bajo heterocedasticidad. Vamos a ver cómo estimarlo correctamente ahora.
Entonces, así surge estas formulitas, se llama error estándar robusto. De hecho, se llama o error estándar de White. White, que es como blanco en inglés, es el apellido de la persona, del investigador que lo propuso y lo demostró su validez, ¿no? Estadístico de White o simplemente estadístico robusto a heteroscedasticidad. Hay otros estadísticos, no es el único. Usando la raíz cuadrada entonces de estas formulitas de varianza, obtenemos un estimador del error estándar para hacer inferencia. O sea, para seguir haciendo las pruebas de construir estadísticos T válidos. Acuérdense que el estadístico T se hace con el coeficiente dividido el error estándar. Si este error estándar está mal estimado, porque hay heteroscedasticidad y uso la formulita vieja de MCO que estima mal, va a estar mal el estadístico T y por lo tanto va a estar mal el p-valor, va a estar todo mal, ¿sí? No se puede usar bajo heteroscedasticidad la formulita anterior que nos da este error estándar. Hay que usar la nueva robusta. Entonces, los errores estándar robustos solo poseen una justificación asintótica. Esto es lo que le decía, son consistentes, no insesgados. Por lo tanto, con muestras grandes funcionan bien. Con muestras chicas, el estadístico T basados en estos errores estándar robustos no tendrá una distribución T una distribución muestral, digamos, cercana a la T. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una muestra chica, ojo con usar estos robustos, ¿no? Con muestras chicas, no, probablemente la distribución del estadístico resultante con este error estándar no se va a distribuir T, por lo tanto va a estar mal mi p-valor. De vuelta, mi p-valor. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Básicamente porque no estimo bien esto tampoco. ¿Está? Si no estimo bien, no va a estar centrado en 0, no va a ser distribución T. ¿Está? Bueno, ¿cómo hago entonces antes de corregir el error estándar, yo necesito probar si existe el problema de heteroscedasticidad o no existe? Entonces, existen lo que se llaman las pruebas de heteroscedasticidad, ¿sí? Donde la hipótesis nula es que hay homoscedasticidad y la alternativa es que no hay homoscedasticidad. O sea, si rechazo la nula de homoscedasticidad, que sería esto, varianza de U condicional a X constante, esto es homoscedasticidad. Si la rechazo, estoy seguro que hay heteroscedasticidad, o sea, tengo mucha evidencia de que hay heteroscedasticidad, por lo tanto, se justifica corregirlo con el error estándar robusto, ¿sí? Si no puedo rechazar esto, bueno, podría quedarme con los errores estándar calculados con la formulita anterior, no robusta, la homocedástica, ¿no? Bueno, fíjense que esta hipótesis es equivalente a poner la esperanza del error al cuadrado. O sea, la varianza de U se puede escribir como su esperanza al cuadrado, porque la media de U es 0. Entonces, esperanza de U menos su media al cuadrado. Me queda esperanza de U al cuadrado, condicional a X. Y que eso sea igual a esperanza de U, porque es una constante, no sigma cuadrado. Esa es la hipótesis nula. Fíjense que si suponemos, le dice que la relación entre el error al cuadrado y X es lineal, lo podemos testear con una prueba de restricciones de exclusión general. Es decir, ¿cuál es la idea? Yo puedo suponer que modelar el error al cuadrado como una función lineal de las X. Porque acuérdense que la heteroscedasticidad, ¿qué problema tiene? Que la varianza de U, o sea, este U al cuadrado, su esperanza, cambie con las X. Ese es el problema. Entonces, como la ecuación de regresión, el análisis de regresión lo que hace es estimar la esperanza de una variable, de la variable y, entonces, como variable y uso U al cuadrado y su esperanza la modelo como una regresión, como hacemos con regresión múltiple, ¿sí? Acá estoy modelando la esperanza de U al cuadrado, que es la varianza de U. Si encuentro en esa regresión que esa esperanza de U cuadrado, esa varianza de U, depende de las X, entonces existe heteroscedasticidad. Puedo rechazar la homoscedasticidad, este supuesto, ¿no? Entonces hago una prueba de que, ¿cómo concreto esta prueba de esta hipótesis de homoscedasticidad? Solo cuando todos los deltas, los efectos de todas las X, sean nulos, sean cero, ¿sí? No afectan la varianza. Solo ahí puedo decir que hay homoscedasticidad. Si no, hay heteroscedasticidad. Entonces, listo, pongo una prueba F, un test F de restricción global, ¿sí? De todas las X. Si rechazo esto, tengo el problema de heteroscedasticidad. Si no puedo rechazar, me quedo con la homoscedasticidad y los
error estándar comunes de MCO, ¿sí? Eso es lo que le hice acá. Pero como no observamos el error U, ¿sí? ¿Qué vamos a usar entonces? Los residuos de la regresión. O sea, hacemos la regresión de y contra las x y luego nos quedamos con los residuos, los elevamos al cuadrado y hacemos esa regresión. En realidad no hay que hacerlo porque el Stata ya lo hace. ¿Sí? Hace el test de Breuchi-Pagan, que es la prueba Breuchi-Pagan, que estima esta ecuación, pero con los residuos de MCO y las variables x del modelo estimado, y hace el estadístico F. Bueno, eso exactamente es lo que vamos a hacer para terminar con el Stata, ¿no? Inferencia bajo heterocedasticidad. Fíjense qué pasa, qué interesante. Si yo hago la regresión del precio contra antigüedad, kilometraje, baúl y diésel, ¿sí? Luego le puedo hacer la prueba de heterocedasticidad. Eso se hace con el comando et-test, heteroscedastic o heteroscedasticity test. Lo tiro y fíjense que acá les dice, la hipótesis nula H0 es varianza constante, es decir, homocedasticidad, lo que decíamos acá, ¿no? Hipótesis nula, homocedasticidad. ¿Tá? El estadístico, en vez de un F les dice un chi cuadrado, pero hay es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, en este caso es, porque esta es una variante del Breuchi-Pagan con Cook-Weisberg, bueno, como sea que se pronuncie, Weisberg, test de heterocedasticidad, es una variante que usa un chi cuadrado, pero hay una opción del test, del HT, del test, que creo que es, que se pone F o algo así, una opción, después lo vemos, que les da el F, pero les da el mismo resultado prácticamente. Entonces, acá les da este estadístico, pero esto tiene que mirar, el p-valor. El p-valor es 0,000, es decir, la probabilidad de rechazar esto y equivocarse le dice que es 0, ¿sí? Entonces rechazan la varianza constante, por lo que hay heterocedasticidad. Bueno, ¿cómo resuelven eso? ¿Cómo resuelven eso? Con la opción robust. Robust o robust, ¿sí? Le ponen como opción en la misma regresión y ahora les tira el Robust Standard Error, ¿sí? Que difiere, vean, para antigüedades 9,175 y antes era 8,77, aumentó, ¿sí? Fíjense que para baúl era 58,55 y ahora es 43,76, bajó. Es decir, no hay una regla también de que sube o baje el Robust, ¿sí? Puede subir o bajar. ¿Por qué? Porque lo estima bien, reduce el sesgo asintótico, o sea, es un estimador consistente, ¿sí? Y vamos a ver si cambió el p-valor. Creo que no, porque los únicos significativos son antigüedad y kilometraje, baúl diésel no. Aunque diésel quedan en 0,25 y antes era 0,516. O sea que diésel con el robust mejora mucho la significatividad, aunque sigue siendo no significativa. Y el resto queda igual, ¿no? O sea que no nos cambia demasiado la conclusión por ahora. Pero fíjense qué pasa si usamos logaritmo. Acuérdense que la transformación logarítmica tiene la ventaja de atenuar el problema de la heterocedasticidad. Entonces, si yo hago la misma regresión con logaritmo, pero hago el test de heterocedasticidad, fíjense que ya el logaritmo me produce una mejor significatividad de diésel en la regresión común, ¿no? ¿Sí? Pero si hago el test, ya no rechazo tan claramente la homocedasticidad. ¿Se dan cuenta? O sea, tomar logaritmo me mejora el problema de heterocedasticidad. Aunque en este caso no me lo mejora del todo, porque digamos que rechazaría no podría rechazar, digo, la homocedasticidad, pero no estoy tan lejos de rechazarla, ¿sí? El error de equivocarme al rechazarla es medio alto, pero no tan alto. O sea que es una situación en la que yo estoy en duda qué hacer, ¿sí? Entonces, en estos casos, ¿puedo hacer la prueba? Che, ¿qué hago? ¿Me quedo con lo homocedasticidad o cambio? Bueno, una cosa por las dudas siempre en estos casos es probar qué pasa con el robusto. Si me cambia mucho las conclusiones sobre todo. Y fíjense lo que cambió al usar el robusto en esta misma regresión de antes, con logaritmo de precios. Diesel ya se vuelve muy significativo, ¿sí? Ya es la tercera variable significativa claramente, mientras sin el robusto estaba en la duda, estaba cerca del 90%, pero acá se vuelve significativa al 95%. Bueno, esto está buenísimo porque es
Cuando trabajamos con muestras moderadas, no muy grandes, como esta, de 200 y pico de datos, y estos datos chicos, y hay problemas de heteroscedaticidad, hay que hacer estas pruebas, ¿no? Y quedarse con el modelo que a nivel práctico me cambie, ¿no? En este caso la significatividad estadística. ¿Por qué? Porque muchas veces una falla en la especificación del modelo, si yo especifico mal el modelo, puede ser visto como un problema de heteroscedaticidad, o al revés, si yo lo especifico bien, aparece la heteroscedaticidad. De hecho, fíjense qué pasa si le damos una vuelta de tuerca más al modelo y ponemos el mismo modelo pero con la variable AK, que era la interacción entre antigüedad y capital. Creo que no la generé, estaba generada más arriba, así que la voy a generar acá. En términos de interacción, esta va a generar AK, que igual a antigüedad por kilometraje. ¿Sí? Genero AK igual a antigüedad por kilometraje y le agrego a la regresión anterior y hago el test a ver qué pasa. Ahora sí rechazo. ¿Se dan cuenta? Misma regresión con logaritmo de P, pero al meter la interacción aparece de vuelta el problema de heteroscedaticidad. ¿Tá? Entonces, si me voy a quedar con este modelo, fíjense que encima la interacción que agregué es súper significativa. Y Diesel también me queda significativa al 90%. O sea, este parecería ser el modelo más completo, ¿sí? Y este sí tendría que hacerle el robust. ¿Sí? De hecho, me queda, fíjense lo significativa que me queda Diesel, usando el error estándar robusto, ¿sí? Este, 0,032, y sin el robusto, el no robusto me da 0,046, que me implica una significatividad más pequeña. Un estadístico T distinto, 1,81 contra 2,58. Este ya es bastante grande, por eso el p-valor más pequeño, ¿sí? Pero fíjense que a todo esto, usar robusto no me cambia la estimación de los coeficientes. 0,08 para Diesel es el mismo, 0,08 para acá también. Todo es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la corrección de la homoscedaticidad afecta la formulita del error estándar nomás. ¿Sí? Esta es la que cambia, no los coeficientes. Por eso el problema de heteroscedaticidad no me afecta las propiedades de insesgamiento ni consistencia de los betas, ¿sí? Sí del error estándar robusto. ¿Tá? Bueno, con esto terminamos el tema de repaso, así que con esto que cerramos el tema de repaso, así que próximamente empezaremos con los temas nuevos y bueno, con todo esto, pruébenlo, sobre todo con el Stata, practiquen para entenderlo mejor y llevarlo a la parte práctica. Nos vemos en el próximo video.